Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo a nuestros amigos. Un saludo muy glorioso el que tenemos. Decía el Señor cada vez que llegaba a un lugar: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y nosotros como Iglesia Apostólica saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me siento muy contento de estar una vez más frente a ustedes para compartir un mensaje de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un mensaje que sé que va a hablar a sus vidas como ha hablado a la mía. Un mensaje que va a hablar a su corazón, y creyendo que el Señor Jesucristo va a obrar de una manera muy especial. Pero ¿qué les parece si oramos en el nombre de Jesucristo, clamamos a Él y le decimos que en esta tarde sea con nosotros, que su presencia nos acompañe, que su presencia, su Espíritu Santo les acompañe ahí en su hogar, en su casa, en su auto, en su carro, donde quiera que usted se encuentre, que esa presencia divina esté con ustedes. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, bendito Padre, por la oportunidad que nos das de vocear tu palabra, la oportunidad, Señor, que nos das de escuchar tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que nos están viendo. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor, por la vida de sus familias. Te pedimos que tú les bendigas de una manera especial, de una manera hermosa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Te damos la honra, te damos la gloria y la alabanza, porque solamente tú eres merecedor de ella. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mientras ustedes buscan una cita bíblica, porque puedo creer que tienen su Biblia ahí a la mano, en Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11, les voy a pedir a que compartan esta transmisión para que nuestros amigos también se conecten y sean edificados, sean bendecidos con la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Voy a leer una traducción del lenguaje actual, una traducción viviente. Son dos versiones, quizá a usted le aparezca la traducción viviente, así que en el nombre de Jesús dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo te meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acabamos de leer esta porción de la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 2, del verso 8 al 11. Y déjeme decirle que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo la que nos sostiene. Y gracias a Dios, gracias por su misericordia, gracias por esa gracia infinita que ha mostrado para mí y para usted. Y también por esa debilidad que yo pudiera tener en mi vida. Hay una ecuación perfecta: su gracia más mi debilidad igual a una victoria. Por eso quise poner como título a este mensaje: gracia más debilidad igual a victoria.
Sería irresponsable de nuestra parte predicar que como hijos de Dios no tendremos problemas. Déjame decirte, hermano y amigo, que sí habrá problemas en la vida del cristiano, en la vida del hombre, de la mujer que ha decidido entregar su vida a Jesucristo. Déjame decirte, amigo, que el mensaje que nosotros predicamos, no queremos andar diciéndote una mentira de que si te entregas a Dios vas a recibir mucho dinero, ya nunca más te vas a enfermar o nunca más vas a tener problemas. Sería mentirte. Lo que sí te podemos asegurar y decirte, que si tú te entregas a Cristo Jesús, si como lo hemos hecho nosotros, tienes la plena seguridad de que tendrás vida eterna con Él, si le somos fieles en el nombre de Jesucristo. Además de esto, habría evidencia en nuestra vida de nuestra falta de conciencia. Sería algo ilógico cuestionar a una persona que venga a mi vida con congoja, con dolor, con afán, y me diga: hermano pastor, hermano Juan Manuel, estoy sufriendo, y yo ser ajeno al sufrimiento y no tenderle la mano en la oración, o si es de manera material, de acuerdo a mis posibilidades, ayudarle y decirle: ¿qué, acaso no crees en Dios como para que estés sufriendo? Somos humanos y mientras estemos en este cuerpo habrá sufrimiento. Pero te recuerdo lo que nos dijo el Señor Jesucristo, lo que nos dice el Señor Jesucristo en su bendita palabra. Él ha vencido al mundo, nosotros somos más que vencedores. Leímos una porción de la palabra de nuestro Señor Jesús en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, o por muchos conocidos también como el libro de las Revelaciones. Un libro que escribió el apóstol Juan, el apóstol amado. El apóstol Juan, cuando fue desterrado, lo llevaron a la isla de Patmos. Ahí estuvo el apóstol Juan desterrado, estuvo en ese lugar sufriendo por predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sufriendo sí ese cuerpo, la carne, pero seguramente su espíritu estaba regocijado, su alma estaba segura en Cristo Jesús. Y ahí el Señor le dio una palabra a Juan y le dijo: escribe este mensaje a las iglesias que se encuentran allá en Asia Menor. Comúnmente así se les conoce las iglesias en el Asia Menor. Y fueron 7 iglesias a las que se les escribió carta: Éfeso, Esmirna, que es de la que vamos a hablar en esta tarde, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y Laodicea. 5 de estas iglesias fueron reprendidas por el Señor, y 2 no recibieron reprensión de parte de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo contrario, fueron alabadas, fueron reconocidas por esa fe que habían mostrado delante del Creador. La iglesia de Éfeso se conoce como aquella iglesia que abandonó su primer amor. La iglesia de Pérgamo se le conoce como la iglesia que necesitaba arrepentirse. Tiatira como la iglesia que tenía una falsa profetisa. Sardis como la iglesia que se había quedado dormida. Laodicea como la iglesia que estaba tibia e insípida. Filadelfia, que fue una de las iglesias que no fue reprendida, porque se le reconoce como la iglesia que había esperado con paciencia. Y la iglesia de Esmirna, de la cual vamos a hablar, de la cual quiero hablarle en esta tarde, la iglesia que sufre persecución. Algunos comentaristas, algunos teólogos, hombres que han incursionado en el libro del Apocalipsis, han mencionado y han dicho que cada una de las iglesias son las etapas que la iglesia ha tenido a través de los tiempos.
otros han comentado y han dicho que cada una de las iglesias se ve representada en muchos cristianos. Es decir, que hay cristianos en las diferentes congregaciones que tienen características específicas como las que presentaban estas iglesias del Asia Menor. En el caso de la iglesia en Esmirna, es como una iglesia perseguida. Este suceso se dio entre el año 100 y el 312 después de Cristo. Quiero hablar un poquito de historia para adentrarnos en el tema y saber quién era la iglesia de Esmirna. La ciudad de Esmirna era una ciudad próspera y fructífera. Sin embargo, la iglesia que se encontraba en esta ciudad de Esmirna, la iglesia de Esmirna, vivían en pobreza, vivían de una manera precaria. Aunque la ciudad se movía el dinero, había mucha economía, la iglesia, porque estaba viviendo en persecución, y mucha gente, enemigos del evangelio, enemigos de los creyentes, buscaban que los creyentes, buscaban que los que se congregaban en esa iglesia de Esmirna no sobresalieran, sino que vivieran de manera precaria, de manera pobre. Por eso el Señor les dice o les reconoce que han sufrido, pero se han mantenido de pie confiando en el Señor Jesucristo, que han sufrido, pero que han creído que Jesucristo es su Señor, es su Salvador. Se cree que esta carta, la cual escribió el apóstol Juan, dictada por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, fue dirigida al pastor, como lo menciona en el capítulo 1, al pastor en aquella iglesia, y se cree que era Policarpo. Policarpo fue discípulo de Juan el apóstol, y él murió a los 86 años de edad. Ya murió siendo anciano. Y déjame decirte, hermano y amigo, que este personaje llamado Policarpo nunca negó su fe, nunca negó su fe. Incluso dice la historia, no lo dice la palabra de Dios, no lo refleja ahí, sino que lo dice la historia, que cuando fueron por Policarpo, le dijeron: Policarpo, te dejamos en paz, pero niega a Jesucristo. Si niegas a Jesucristo, no te preocupes, te dejamos en paz. Policarpo dijo: de ninguna manera. Desde mi niñez me he guardado para el Señor, como para que a estas alturas de mi vida yo vaya a negar la fe en Cristo Jesús. Como diría alguien, o un dicho muy popular: haber nadado tanto como para ahogarme en la orilla no es correcto. Hermano, hermana, tú que ya tienes tiempo en el camino del Señor, déjame decirte que falta muy poco para que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Si tú has sufrido en esta vida, pero si tu fe está intacta, si crees que el Señor Jesucristo es tu Salvador, es tu Dios, es tu Señor, el Señor viene pronto y todo sufrimiento se va a olvidar, porque Jesucristo lo va a cambiar por gozo eterno. Él va a enjugar toda lágrima. La iglesia de Esmirna, repito, era una iglesia considerada como una iglesia perseguida. Damos gracias a Dios que nosotros como iglesia, al menos en lo que aquí corresponde en esta ciudad, no sufrimos persecución. Sin embargo, hay hermanos, hay cristianos en otros países, en otros lugares, que lamentablemente sí la están sufriendo esta persecución. Pero el Señor viene pronto, y el Señor no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de mí. El Señor Jesucristo está con nosotros. El verso 8 del capítulo que acabamos de leer, del capítulo 2 de Apocalipsis, nos habla de la supremacía de Jesús. Y cuando hablamos de la supremacía, estamos hablando de que Él es superior, de que no hay nadie por encima de Él. Hay una superioridad absoluta.
o un grado de más alto nivel. El Señor Jesucristo está por encima de todo. No hay nadie que pueda darle órdenes al Señor Jesucristo. Él es supremo, Él es nuestro Rey. El verso 8 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, el que estuvo muerto, pero ahora vive. La palabra de Dios lo dice: el Señor es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Antes de Él no fue nadie y después de Él no será nadie. Él es eterno. Él no se reduce a nuestro tiempo. No, el Señor es eterno, es infinito. Entonces no podemos decir que el Señor fue creado, el Señor Jesucristo nuestro Dios, que fue creado por alguien más. No, Él es el principio y Él es el fin. La naturaleza de Dios es la eternidad hasta la eternidad. ¿Te imaginas? Al Dios a quien servimos es eterno y es el Todopoderoso. ¿Te imaginas? Ese Dios a quien tú y yo servimos, el que nos formó, el que nos ideó, y que su nombre es Jesucristo, que se humanó para darnos la oportunidad a ti y a mí de ser llamados sus hijos. Yo por eso le doy gracias a mi Dios, porque aunque yo no lo merecía, el Señor se acordó de mí, se acordó de mi familia, se acordó de usted, hermano, se acordó de usted, amigo. Entonces es bueno que reconozcamos que Él es el todo y que merece la honra, la gloria y la alabanza. Las pruebas es el camino para una adoración aprobada. El verso 9 del capítulo 2 de Apocalipsis dice: yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Déjame decirte que el Señor no es ajeno a tu necesidad ni a mi necesidad. El Señor sabe si tú tienes problemas. El Señor sabe si tú estás en tribulación. El Señor conoce si tú estás en pobreza. Hay quienes piensan y dicen: ¿por qué el Señor se ha olvidado de mí? ¿Por qué el Señor no se acuerda? ¿Por qué el Señor no me sana? ¿Por qué el Señor no permite que no tenga esas deudas? ¿Por qué el Señor? Y empezamos a quejarnos y a quejarnos y a renegar y a renegar. El Señor, claro que está atento a lo que te está pasando. Pero hay algo más grande que el problema que tú pudieras tener, o que la pobreza que pudiera estar pasando, o la crisis en la que te pudieras encontrar. Hay algo más grande que eso, y es la riqueza espiritual. Aunque tú no tengas dinero, aunque yo no tuviese dinero, si tengo a Cristo en mi corazón, no me falta absolutamente nada. Si estuviera yo postrado en cama, enfermo, pero si está Jesucristo en mi corazón, hay una riqueza espiritual, porque yo he entendido que por este mundo, que por esta tierra solamente voy de paso. Yo tengo mi mirada en la eternidad, en Cristo Jesús, donde espero verle un día cara a cara, tal y como Él es. Así que, hermano, amigo, en las pruebas o la prueba es el camino a una adoración hermosa, una adoración aprobada delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo dijo el apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 3 al 5. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, paciencia. Y la constancia debe llevar a un feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría,
pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Yo no sé cuántos tengan su fe bien arraigada en Cristo Jesús. La prueba de vuestra fe, produce paciencia, produce constancia. No pierdas la fe en Cristo Jesús. No pierdas la fe en aquel que dio su vida por ti y por mí. Porque si estás en una lucha, si estás en una prueba, y si tú superas esa lucha, superas esa prueba, es la mejor adoración. El proceso para sacar o para obtener la mirra, que de ahí proviene el nombre de Esmirna, el proceso para obtener la mirra es algo complicado. Las hojas se la ponen en una prensa y las empiezan a aplastar, a machucar, hasta que empieza a salir esa mirra. Y esa mirra puede tener un olor muy agradable, lo utilizan como perfume, pero a la vez que es un olor agradable, tiene un sabor muy amargo. Las pruebas que tú y yo tenemos son amargas. Lo dice un coro muy antiguo de nuestra amada iglesia: las horas son amargas que nos hacen suspirar. Pero aunque parezca algo amargo esa prueba, cuando confiamos en Cristo Jesús, se puede convertir en una hermosa adoración. La prueba que usted, hermano, hermana, amigo, pudiese estar pasando en este momento, si usted pone su confianza en Cristo Jesús, se va a enseñar o va a aprender a adorar al Señor Jesucristo, y va a subir esa adoración como olor fragante. Va a subir esa adoración como algo agradable delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, 2 Corintios capítulo 12 verso 9. Sabemos que Pablo, nos dice la palabra de Dios, que sufría de un aguijón en la carne. No se nos dice exactamente cuál era el problema, no se nos dice si era una enfermedad o era quizá una lucha, una tentación con la cual estuviera batallando, peleando. Y le decía el apóstol Pablo al Señor: Señor, quítame este aguijón de la carne que no lo soporto. Y el Señor le contestó. Se encuentra eso que estoy comentando en 2 Corintios capítulo 12. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Es decir, confórmate con el simple hecho o con el hecho de conocer que yo di mi vida por ti. Tú no lo merecías. Recuerda que tú eras un perseguidor de la iglesia, pero a mí me plació, yo me imagino al Señor, a mí me plació diciéndole a Pablo: a mí me plació dar mi vida por ti y escogerte como un instrumento útil para mi obra en la tierra. Y esas palabras que el Señor le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, esas mismas palabras las podemos tomar en cuenta nosotros. Hermanos, si estás enfermo, si estás triste, si estás angustiado, si estás en problemas, si estás endeudado, pídele al Señor Jesucristo. Pero sobre todo, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no se aparte de tu vida, no se aparte de la mía. Por eso decía en un principio el nombre de este sermón, de esta predicación: su gracia más mi debilidad es igual a victoria. Cuando yo tengo esa gracia en nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo en mi vida, y estoy confiando en Él, y que soy consciente que soy débil y que solamente puedo confiar en Él, soy victorioso, porque ya no dependo de mis fuerzas, sino que estoy dependiendo del poder de su Espíritu Santo. Bástate mi gracia, porque el Señor se fortalece en nuestra debilidad, y es cuando decimos: diga el débil, fuerte soy, porque tenemos fuerza en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Debemos de vivir confiados en Dios. El verso 10 y 11 dice de la siguiente manera: no tengas miedo
de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. Todo el que tenga oídos para oír, oiga que este mensaje que estamos entregando, que este mensaje que en este momento te estoy entregando, hermano y amigo, lo retengas en tu mente, pero también en tu corazón. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Y termina el verso 11 de la siguiente manera: los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Otra versión dice: no serán separados. Y cuando la palabra de Dios nos habla de muerte, nos habla o quiere decir separación. Porque sabemos que cuando este cuerpo deje de existir o muere, solamente seremos separados. Nuestro espíritu vuelve a Dios porque Él lo dio. La carne, el cuerpo, vuelve a la tierra porque del polvo fuimos formados. Pero el alma es la que está en riesgo. El alma es la que se irá con el Señor y estará con Él por una eternidad, o estará en los más profundos y apretadísimos infiernos sufriendo. Todo depende de la decisión que tú y yo tomemos en vida, porque después de muerto ya no podemos hacer absolutamente nada. Después de que tú mueras, después de que yo muera, ya nadie podrá hacer nada por nosotros. Es necesario que hoy le digamos al Señor Jesucristo: Señor, quiero confiar plenamente en ti, para que cuando tú vengas por mí, estar contigo, o para cuando yo muera, Señor Jesucristo, tener la certeza de que estaré eternamente contigo. Hay que vivir confiados en Cristo Jesús. Hay bendición en todo aquel que confía en Dios. Jeremías capítulo 17 versos 7 y 8 dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Te pregunto, hermano, te pregunto, amigo, ¿tú eres como un árbol plantado junto a corrientes de esas aguas que sus raíces son profundas? ¿Qué tan profunda es tu fe? ¿Qué tan profunda es mi fe? Si mi fe es profunda, si estoy plantado a esa corriente de agua viva que es Cristo Jesús, que es su Espíritu Santo, nada ni nadie me podrá mover. Si estoy plantado junto a esas corrientes de agua viva, ningún problema me podrá sacar del camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sería ilógico que yo, predicando de fe, solamente porque alguien no me saludó, me haga el sentido y diga: ya no me saludó. Ay, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Me sacó la lengua. ¿Cómo sufro por el Señor? No. Tú y yo podemos soportar muchas cosas, cuánto más esa pequeñez. Hay que ser hombres y mujeres bien plantados, con una fe bien profunda, bien arraigada. Debemos confiar en el Señor y no en nuestras propias fuerzas, ni en nuestra propia prudencia. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento.
Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Debemos confiar en el Señor y no en nuestras propias fuerzas. Debemos entender que si tengo logros, darle gracias a Jesucristo. Hay muchos que dicen, lo que tengo es porque yo lo logré, y se olvidan de agradecer al Señor. Hermano, amigo, sea agradecido con Cristo Jesús. No dejes de confiar en Él. No confíes en tu sabiduría. No confíes en lo que sabes o en lo que tienes. No hagas de lo material, no hagas del conocimiento o de lo secular tu Dios. Utilízalos como una herramienta, pero que no suplan esa dependencia que debemos de tener de Cristo Jesús. Confiemos en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros, para cuando tengamos miedo, en Él pongamos nuestra confianza. Dijo el salmista, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Que se viene una crisis, que se vengan dos juntas, no hay problema, yo confío en Dios. Que se viene la enfermedad, no hay problema, aunque me esté muriendo, yo confío en Dios. Que tengo este problema, que tengo esto otro, no importa, mientras su misericordia esté en mi vida, yo estoy gozoso en Cristo Jesús. Pero clamemos misericordia, pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Nuestras acciones deben de ser encomendadas a Dios, los caminos serán afirmados. Por eso, todo lo que hagamos debemos de ponerlo en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos nuestros planes debemos de ponerlos en sus manos, y solamente así tendremos éxito. Hay muchos que dicen, ay, no sé qué fue lo que hice mal, pero antes de emprender aquel negocio o emprender alguna acción, quizá un siervo de Dios le dijo, no lo hagas, espérate o consulta a Dios. Pero dijo, no hay problema, yo me aviento. Y por aventado y por no consultar a Dios, se descalabró, se golpeó y regresan, ay, me fue mal y no sé por qué. Sí, ¿sabes por qué? Nomás que no lo quieres aceptar, no lo quieres aceptar. Es por no pedirle al Señor la guianza, por no pedirle al Señor que nos vaya guiando en lo que debemos hacer, en lo que debemos realizar. Hay que depender de nuestro Dios, que todos nuestros planes, todos nuestros proyectos, ponerlos en sus manos. Dios está con nosotros. El Señor siempre va a estar con los redimidos. El Señor va a estar con aquellos que le han aceptado como su único y suficiente Salvador. De tal manera que cuando pases por problemas, el Señor te puede ayudar. Clamémosle, dependamos de Él, que su gracia no se aparte de nosotros y que nosotros estemos conscientes de que necesitamos de Él. Y les aseguro que vamos a tener una victoria, vamos a ser victoriosos en el nombre de Jesucristo. Escribe el profeta Isaías, cuando pases por las aguas profundas, palabras de nuestro Señor que depositó en la mente de Isaías, y él escribió, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Dios está con nosotros. Dios está con su iglesia. Dios quiere estar contigo, amigo. Entrégate a Él.
Dios quiere posar en tu corazón. Dios quiere depositar en ti algo hermoso, algo precioso. Él quiere que tú entiendas que es necesario, que Él quiere que vivas por fe en Él y que sepas que su gracia sigue salvando gente, pero que también entiendas que tú solo no puedes, que tú solo eres débil, que tú solo puedes fracasar, que tú sin la compañía del Señor, que tú sin conocer al Señor o sin entregarte a nuestro Dios, vas por un rumbo que te vas a perder, y esa pérdida va a ser eterna. Por eso yo te invito a entrégate a Dios, porque es su gracia más mi debilidad podemos obtener una gran victoria en el nombre de Jesucristo.